Prólogo. Niña. Parece alguna clase de leche. La cara de Laura se estiró con una sonrisa. Comenzó a reír de manera radiante. Sus blancos dientes esmaltados se veían detrás de sus pequeños labios. El pueblo estaba envuelto en una gruesa niebla que desdibujaba todo en blanco, como si ella estuviera en alguna clase de tierra encantada. A veces, a Laura le gustaba pensar que algún atolondrado dios había derramado su leche matutina sobre todo el lugar. La misteriosa atmósfera podría ser una señal de que allí había hadas o algo escondiéndose. Ese pensamiento hacía que el corazón le temblara con excitación. Aunque usualmente precoz, la niña de 8 años graciosamente comenzó a dar pequeños saltos inquietos. Su falda ondeaba tras de ella lenta y suavemente. La niebla fluía y se movía a través del aire. «¡Vamos, apúrate! Voy a dejarte atrás», gritó Laura una y otra vez llamando a su despreocupado amigo. Ella y su acompañante estaban aquí porque estaban en un viaje para encontrar a sus amigos. Él solo era un poco tonto. A veces todo lo que hacía era caminar por ahí desanimado y siempre parecía tener mala cara. Pero a Laura no le importaba mucho. Más importante, ella quería ver pronto a su persona otra vez, la persona que le dio aquella carta. Capítulo 1. Pueblo que llama. Al otro lado de las oscuras nubes había una visión de sí mismo. Reflejada en el espejo estaba su propia cara, dura y tiesa, como si fuera la de un cadáver. La verdad, creo que estoy muerto, pensó James Sunderland. Mi corazón está muerto de todas maneras. Él no estaba lleno de un sentimiento de pérdida, solo sentía que ya no valía la pena vivir más. Se había vuelto indiferente, trabajo, tiempo libre, nada de eso le importaba ya más. Incluso el fuerte aroma amoníaco que permeaba el mugroso cuarto no captaba la atención de James. Los sucios urinales llenos de una sustancia como amarilla, el pegajoso suelo que empapaba las suelas de sus zapatos, nada de eso le traía ni un rayo de emoción. Más bien, la única comparación apropiada para con él sería un zombi. «¿Mary? ¿Realmente puedes estar en este pueblo?», le preguntó al James reflejado en el espejo. Tenía dudas acerca del incidente. ¿Realmente pasó? Pero, con sus manos al lado del lavabo, miraba indistintamente en el espejo. A pesar de su actitud, se sentía un poco revitalizado. Sacudió su cabeza y se peinó los mechones de su cara, como despertando de un delirio. Sabía que era realmente verdad porque vino en una carta. Caminó fuera del sombrío lugar hacia el cielo nublado. El sanitario público no se comparaba con el brillo que le esperaba afuera. Un viento húmedo rozó las mejillas de James. Al otro lado del estacionamiento estaba el vasto lago Toluca. La bruma bailaba en su superficie y se extendía sobre todo el paisaje. En mis sueños más inquietos veo aquel pueblo, Silent Hill. Me prometiste que me llevarías allí nuevamente algún día, pero nunca lo hiciste. Bien, pues ahora estoy sola allá, en nuestro lugar especial, esperando por ti. No había ninguna duda de que Mary había enviado esa carta. Estaba escrita en una letra familiar. 3 años atrás, él había pasado unas vacaciones con ella en este pequeño pueblo, y ahora James estaba ahí otra vez, solo. Su carro parqueado en una esquina del pequeño estacionamiento, motor en reposo. A pesar de que funcionaba perfectamente, no sería de mucha ayuda. De todas formas, la autopista era el verdadero problema. El túnel en el otro extremo del estacionamiento, el cual llevaba al pueblo de Silent Hill, estaba bloqueado debido a un trabajo de construcción. No había modo de atravesarla. Una cerca irrompible bloqueaba la entrada. No había otra opción más que buscar otro camino. Después de sacar un mapa del pueblo de su carro, James descendió una escalera al lado del estacionamiento. Con cada paso que descendía, la niebla se volvía más espesa. Para cuando alcanzó la orilla del lago, todo su campo de visión se había envuelto en blanco. James comenzaba a sentir más y más un sentimiento asfixiante poco natural. Sin embargo, incluso en esta atmósfera opresiva, su mente estaba ocupada con pensamientos de Mary y la carta. En algún lado, a lo lejos, se oía ladrar como loco a un perro, pero él lo ignoró. Se hundía en un pesado lodo al pisar fuertemente en el suelo mientras seguía caminando. La carta ciertamente tenía escrita en ella el nombre de Mary. ¡Qué tonto! La idea es imposible. Frunció sus cejas y sacudió su cabeza con incredulidad. No puede ser cierto.
porque su esposa había muerto hace 3 años a causa de su enfermedad. Era alguna clase de broma cruel, concebida particularmente por una persona malintencionada, una broma jugada para burlarse de James incluso estando todavía de duelo y con el corazón roto. Tal vez había sido alguno de sus vecinos, o quizá alguno de sus compañeros de trabajo. En cualquier caso, luego de perder a su esposa, James comenzó a beber y a ocultar su pena con arrebatos de ira. Esto afectaba a todos a su alrededor, hasta el punto en el que sus compañeros no querían aguantar su hosco comportamiento. Al poco tiempo, comenzó a ser tratado como un tipo problemático. Por esta razón, pudo fácilmente ver cómo alguien podía guardarle rencor. Extendiéndose a lo largo del lago, el final del camino estaba rodeado por árboles y una densa niebla. Incluso después de solo unas pocas yardas, no podía ver el paso de donde había venido. A la cabecera del valle, la bruma también escondió el lago Toluca. Espléndido paisaje, pero a James no le podía importar menos. Él no venía acá como un turista. Mientras caminaba, todo lo que podía imaginar era la cara de Mary. Incluso, aunque James todavía tenía dudas acerca de la carta, esta, junto con los recuerdos de su amada esposa, eran lo que lo había llevado tan lejos. No era para sorprenderse entonces, con esa clase de pensamientos en su cabeza, que James se encontrara deseando un milagro. ¿En realidad murió ella hace 3 años? ¿O ha muerto y de algún modo ha revivido? Tal vez después del funeral, después de que los trabajadores y familiares dejaran descuidada la tumba, Mary se despertó y comenzó desesperadamente a golpear la tapa del ataúd. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué había esperado 3 años para buscarlo? Él consideraba la posibilidad de que ella hubiera sufrido algún daño cerebral debido a la asfixia, y a causa de ello hubiera perdido la memoria. Los trabajadores hubieran huido horrorizados al ver a una persona supuestamente muerta moverse, dejándola sin tener ninguna idea de quién era o qué estaba haciendo allí. Vagando insegura por ahí, o tal vez, pensó él, podía haber sido secuestrada por algún sepultero malintencionado. James apretó sus dientes con frustración. El ruido de las hojas muertas dispersas en el camino crujían fuerte mientras él descuidadamente las pisoteaba. Era irritante como su imaginación se mantenía arrojándole uno tras otro escenarios desagradables. Sin importar cuán duro intentara detenerla, en cualquier caso había una cosa que él no había sido capaz de probar, incluso si Mary estaba viva o no en primer lugar. James se dio cuenta de que aún tenía miedo de encontrar la respuesta a esta pregunta. Pero si ella realmente ha estado viva todo este tiempo y no ha intentado contactarme sino hasta ahora, tal vez ella estaba tratando de evitarme. ¿Qué tal si ella huyó y ha estado viviendo con otro hombre? Esa clase de pensamientos cruzaban su mente también. El corazón de las mujeres es difícil de entender. Por un momento, él sintió un ardiente aumento de odio, pero pronto se ahogó en su melancolía. Más que cualquier cosa, él quería ver a Mary otra vez. Más que cualquier cosa, temía a ese encuentro. Forzaba su vacilación y se presionaba a poner un pie delante del otro como un sonámbulo. De repente, James llegó a un alto y sostuvo su respiración. Justo enfrente de él, una forma humana apareció en la niebla. ¿Podrá ser Mary? Naturalmente no era la esposa de James. Mirando más de cerca, encontró a una mujer de pelo oscuro parada junto a una lápida mirándola pensativamente. Sin siquiera darse cuenta, James había estado vagando por un cementerio. Sintiendo la presencia de James, la mujer casi dio un grito de sorpresa y giró hacia él para verlo de frente. Él la saludó. Lo siento, no quise asustarla. Estoy buscando un pueblo llamado Silent Hill. ¿Le importaría decirme si voy en dirección correcta? ¿Pueblo? ¿Va usted al pueblo? La mujer inclinó la cabeza dudando. La sorpresa en su rostro fue aún mayor cuando vio por primera vez a James. Pensó que ella tenía aún facciones juveniles, fuertes círculos oscuros colgaban como sombras bajo sus ojos. Sí, replicó James. La mujer dudó por un momento, luego contestó. Sí, ese es el camino correcto. Sé que es un poco difícil de ver. Ya sabes por lo de la niebla. Pero solo hay un camino. Entonces, no se puede perder. Gracias. Pero, ¿qué pasa? Sería mejor que no fueras más lejos. Porque el pueblo es un lugar extraño. No le puedo explicar realmente bien, pero es peligroso allá. ¿Solo por toda esta niebla?
Bueno, no solo por eso, es que... ¿Qué estaba pensando que hacía parecer sus palabras tan serias? No parece que vaya a decir nada más. Parece que no tiene sentido tratar de obtener la respuesta de ella. Lo entiendo, tendré cuidado. Oye, no estoy inventándomelo. La mujer gritó a James cuando estaba a punto de alejarse. Vine a este pueblo porque necesitaba encontrar a mi mamá. No la veo desde hace mucho tiempo. Y este pueblo... Su voz era histérica. James no estaba seguro de lo que hacía la mujer, quien había hablado apenas, casi como un susurro. Gritar de esta manera, claramente ella tenía algunos problemas que solucionar. Pensándolo bien, lo mismo podría decirse de James también. Mejor no preocuparme de eso por el momento. No se diría que James no creyera lo que la mujer le dijo, pero él quería ver a Mary y tenía que continuar a pesar del peligro. Dejando a la mujer problemática atrás, James pasó a través del cementerio y encontró la manera de volver al camino que se extendía y enredaba por el bosque junto al lago. De nuevo sus pensamientos se centraron en Mary. Su carta decía: «Estaré esperando en nuestro lugar especial». ¿Pero qué quería decir con eso? Buscó todos los preciosos momentos enterrados en su memoria de hacía 3 años. Los 2 lugares que más sobresalieron fueron el parque y el hotel. Él recordó cómo los dos habían gastado una gran cantidad de dinero para reservar una suite de lujo, y cómo habían ordenado comidas extravagantes al servicio a cuartos. Un día, mientras estaban paseando alrededor del pueblo, se encontraron con el parque del lago. Se sentaron juntos. Es un banco mirando los botes ir y volver sobre las brillantes aguas. Terminaron quedándose allí todo el día, tan solo disfrutando del paisaje y de su mutua compañía. La pregunta permanecía: ¿está Mary esperándome en el lago o en el hotel? En poco tiempo, el sonido de las hojas muertas crujiendo bajo sus pies se detuvo, y el sucio camino del bosque dio paso a un viejo camino de asfalto. El camino guiaba a un túnel que corría bajo la autopista. Esta habría hecho este viaje más rápido y fácil si solo no se hubiera estado cerrado. James continuó atentamente. La calle que se curvaba y seguía junto al río, alcanzando finalmente la calle principal del pueblo. James sacó su mapa y lo examinó. Parecía que estaba caminando por la calle Sanders, la cual estaba localizada en el borde este del pueblo. Si continuaba al oeste, desde aquí sería capaz de llegar al centro del pueblo. Los pasos de James provocaban un eco ominoso a medida que caminaba por la calle vacía. De hecho, sus pasos eran el único sonido que escuchaba. Ninguno de los sonidos normales de un pueblo bullicioso parecían estar presentes. Claro que era un pueblo pequeño, pero esta clase de silencio ininterrumpido simplemente parecía antinatural. Y con el lugar cubierto con toda esa niebla, era difícil ver algo si tratabas de pasar entre algo. Tenía sentido que las escaleras y negocios estuvieran cerrados y que todos estuvieran encerrados en sus casas esperando a que el clima mejorara. Siendo ese el caso, sus posibilidades de tomar un taxi se veían escasas. James suspiró. La parte buena era que incluso si tenía que caminar, el parque estaba solo a media hora. Sin embargo, él todavía estaba preocupado por Mary y esperaba que dondequiera que estuviera permaneciera aún allí. Y así, todo este viaje no sería en vano. Cuando James se aproximó a la intersección en la calle Lindsay, vio algo perturbador. Una larga mancha de sangre que recorría la superficie del camino, como si hubiera sido pintada con una brocha gigante. James retrocedió sobresaltado. Ver algo tan de cerca relacionado con la muerte abre heridas emocionales. Se paró estupefacto por un momento mirando fijamente la mancha roja. Por su aspecto, parecía aún fresca. Ciertamente un terrible crimen había sido cometido bajo el manto de la niebla, pero sin importar a dónde miraba, no encontraba rastro de la víctima. No parece que nadie haya sido llevado al hospital. Si ese fuera el caso, la policía habría acordado el área. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de unos pasos, como pies desnudos, golpeando contra el pavimento. Mirando delante, James vio una mancha borrosa con figura humana tambaleándose hacia las profundidades de la niebla. ¡Oye! James comenzó a seguirlo. Desde que había perdido a su esposa, tenía siempre indiferencia hacia el resto del mundo, pero por mucho que quisiera alejarse y olvidar que había visto la mancha de sangre en el pavimento,
Esto era algo que no podía dejar pasar. No había manera de que pudiera dejar abandonado a alguien que probablemente estaba muriendo. Dada la cantidad de sangre que la persona había perdido, el tipo debía ser alguna clase de rufián que se metió en una pelea y que estaba ahora deambulando por el pueblo medio inconsciente y sangrando gravemente, aparentemente sin sus zapatos también. No importaba cuánto James llamara y gritara, la figura huía sin detenerse. Tal vez la persona lo confundió con un atacante. A pesar de que la figura andaba tambaleándose, se movía muy rápido y la distancia entre ellos crecía más con cada paso. A medida que huía, un rastro de sangre moteado iba quedando en el camino tras de ellos, yendo del norte hacia el final de la calle Lindsay. Luego, bruscamente giró hacia la derecha. El rastro luego continuó en dirección noreste hacia la avenida Nathan, la calle principal que llevaba a la salida del pueblo. James fue conducido a un camino destapado, separado a ambos lados, con cercas alambradas, igual que en una construcción, terminando en un túnel medio terminado justo como en el que había pasado antes de llegar al pueblo. Naturalmente, no había ningún trabajador a la vista. La figura que había seguido no se encontraba en ningún lugar. De repente, el eco de un ruidoso estruendo proveniente de la entrada del túnel. Aunque este lugar estaba claramente fuera de los límites, la única cosa que lo bloqueaba era unos trozos de madera clavados en la entrada del túnel para formar una tosca barricada, la cual era suficiente para deslizarse a través de ella en el suelo. En el suelo, vio un pequeño radio de bolsillo. Probablemente pertenecía a alguno de los trabajadores de la construcción. Con él podía escuchar algo de música mientras trabajaba, pero ¿por qué lo habrá dejado? James prendió el interruptor. Inmediatamente la radio dejó escuchar una ensordecedora onda de estática que no solo lastimó sus oídos, sino que parecía golpear algún extraño sentido también. En ese momento, una irrazonable pero convulsiva idea hacía eco en su mente. No he subido el volumen, pero la estática, esta se hace más fuerte. El sonido de pies caminando sobre escombros y desechos constantemente se acercaba. Fuera de las profundidades del túnel, emergió una figura tambaleándose. James comenzó a preocuparse a medida que se hacía claro que esta era ciertamente la cosa que lo había guiado hasta aquí, pero lo que sea que la cosa fuera, era seguro que no era humana. Los brazos de la cintura parecían estar fusionados con su manchado cuerpo. Su carne podrida carecía completamente de ojos, de nariz, de boca y de cualquier cosa que lo pudiera identificar como una persona. Tropezaba como un borracho al avanzar, mientras la parte superior de su cuerpo se estremecía y se retorcía en una extraña danza. No parecía estar lastimado. Entonces, ¿cómo diablos dejó un rastro de sangre fresca? Claramente este retorcido monstruo no era la víctima, sino el agresor. Todo su cuerpo se sacudía. James comenzó lentamente a retroceder. Aterrorizado como estaba, se preocupaba más porque la cosa se le acercara. Quería escapar, quería huir. Hubiera sido fácil solo darse la vuelta, atravesar de vuelta la barricada y correr, pero no lo hizo. Dándose la vuelta, arrancó una vieja tabla de la barricada y, lleno de vigor y rabia, se preparó para usar su arma. Porque había escogido hacer tal cosa tan temeraria y estúpida. Ni siquiera él lo sabía. Simplemente no podía dejar que aquella retorcida cosa continuara existiendo más. No podía dejar un monstruo tan peligroso merodear por ahí y causar más daño. Sin embargo, la verdadera razón por la que él odiaba a esta cosa no tenía nada que ver con el sentido de justicia. Era repugnancia. Reunió toda su fuerza. James golpeó con el tablón apuntando hacia la retorcida cabeza del monstruo. La criatura retrocedió y, a pesar de no tener boca, dejó salir un chillido penetrante. Una y otra vez golpeó con el tablón, hasta que perdió la cuenta de cuántas veces había golpeado a la cosa y sus brazos estuvieran adoloridos y cansados. Herido gravemente, el monstruo cayó al suelo. Aterrorizado, en donde deberían haber estado sus brazos, estaban sus restos esparcidos. A pesar de los golpes que recibió, todavía se estremecía y se retorció en el suelo. Luego, finalmente se quedó inmóvil. ¿Está muerto? Para estar seguro, James lo palpó con su tablón de madera. Ninguna señal de movimiento. Ahora que estaba tirado en el suelo, en un charco de sangre como este, parecía más una babosa viscosa que un ser humano. Su cara sin facciones estaba muy destrozada y estaba derramando fluidos vitales por todo su cuerpo. No había duda, la horrible criatura finalmente estaba muerta.
¿Qué demonios era esa cosa? Sin importar cómo lo mirara, sin importar cuánto tratara de racionalizar la existencia de ese monstruo, nada tenía sentido. ¿Podría ser alguna clase de fallido sujeto de pruebas que escapara de un laboratorio? Jugó con varias posibilidades similares en su cabeza. Trató tanto como pudo de creerlas. James se sacudió y arrojó a un lado el tablón untado de sangre. Estaba a punto de deslizarse de vuelta por una barricada para dejar el túnel, cuando la radio nuevamente llamó su atención. Lo consideró con sospecha. Cuando la criatura apareció a la vista, el radio estaba retumbando con estática, pero ahora que la cosa estaba muerta, se ha quedado en silencio. De repente, comenzó a sonar otra vez. James miró alrededor preocupado de que anunciara la presencia de otro monstruo, pero esta vez sonaba diferente de algún modo. Si lo escuchaba cuidadosamente, podía apenas escuchar la voz de una mujer. James casi gritó. ¡Mary! Esa era la voz de Mary. Dándose la vuelta, agarró el radio y escuchó más cerca. La voz de Mary lo llamaba en medio de la estética. Dos bu go me mat. James sostuvo el parlante del radio cerca a su oído, ansioso por escuchar más, pero la voz de su esposa se desvaneció, y todo lo que pudo oír fue una estática crujiente. Golpeó y movió todos sus interruptores, pero sin importar lo que hiciera, la voz no volvió a decir nada. Se rindió y puso el radio en el bolsillo de su chaqueta, dejándolo encendido por si acaso. Tal vez Mary ha podido llegar a la torre radial del pueblo. ¿Estaba tratando de enviarle un mensaje? Tal vez, en verdadero propósito de esta carta, fuera que se acercara lo suficiente al radio para captar la señal. Pero si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué no escuchó nada en el radio del carro de camino al pueblo? ¿Y cómo es que este estúpido radio roto es el único capaz de captar la señal? James remontó sus pasos hasta que regresó al pueblo. Luego se dirigió hacia el edificio de los apartamentos Woodside. Cuando Mary le habló por la radio, pensó haber escuchado el nombre de Woodside. Sin embargo, tenía un ligero problema. No tenía idea de dónde quedaba el edificio. Tuvo que revisar el mapa del pueblo, pero no estaba marcado en ningún lugar. Con algo de suerte, se encontraría con alguno de los residentes del pueblo pronto y podría preguntarle en dónde quedaban los apartamentos. James comenzó a caminar al norte subiendo la calle Nancy. Luego fue por el oeste a la avenida Nathan. Justo al norte de la avenida Nathan está uno de sus lugares especiales, el Parque Rosewater. Como no había tenido suerte buscando el edificio de los apartamentos, decidió ir al parque. Mientras tanto, de repente James notó 2 personas emerger de un callejón frente a él. Genial, tal vez ahora pueda preguntar en dónde queda el edificio. «Oigan ustedes, por aquí», gritó con la intención de captar su atención y corrió para encontrarlos. Sin embargo, se detuvo en seco cuando un sonido familiar salió del bolsillo de su chaqueta. El radio revivió sus crujidos y comenzó nuevamente a emitir estática. Desafortunadamente, su voz captó su atención y las figuras borrosas giraron de frente a él. A medida que se aproximaban a través de la niebla, se volvía más y más claro que algo andaba muy mal. A medida que se acercaban, se retorcían de la manera más antinatural. Eran monstruos, iguales al que había matado hace un momento. ¿Acaso todo un grupo de esas jodidas cosas escapó de un laboratorio en algún lugar? Incluso ahora mirando a esas cosas retorcerse en agonía, le traían el mismo sentimiento de odio y repugnancia. Quería destruirlos, aplastar sus cabezas igual como al otro, cualquier cosa que acabara con la existencia de esos horribles monstruos. James se dio cuenta de que había dejado su arma, el tablón de madera. Por un momento, pensó en usar solo sus puños, pero el pensamiento de tener que tocar verdaderamente su repulsiva carne le estremecía los huesos. Más importante, tenía una desventaja de número de 2 contra 1. Quizá esta vez sería mejor evitar un conflicto innecesario. Habiendo aclarado su mente, James se volvió y corrió al sur antes de que las criaturas pudieran tambalearse más cerca. Corrió hacia la calle Katz, un camino que recorría de este a oeste en centro del pueblo. Luego tomó una desviación hacia la calle Nelly. Sus movimientos torpes parecían retrasar a los monstruos.
y con cada giro aumentaba su ventaja y los dejaba atrás hasta que desaparecieron en la niebla. Al correr, James notaba que entre más se alejaba de los monstruos que lo perseguían, más suave se hacía la estática del radio. ¿Podría estar respondiendo a la presencia de esas criaturas? ¿Cómo podría un radio roto hacer algo como eso? Fuera cual fuera la razón, si podía ayudarlo a protegerse, valía la pena tenerlo cerca. Sin embargo, a pesar de que los monstruos habían quedado atrás y no se veía por ninguna parte, el radio aún no estaba completamente callado. Corrió directamente a la intersección de la calle Martin con la calle Katz. Pasó sobre la calle en el cruce de caminos en la calle Nelly más adelante. Solo tenía que continuar corriendo adelante. Tenía sus ojos puestos en la calle Munson, porque al cruzar la calle Nelly se había topado nuevamente con otra criatura viniendo en mitad de la vía. ¿Qué demonios?, gritó James con incredulidad. Estas cosas simplemente están merodeando por todo el lugar. ¿Se habrán tomado el pueblo o algo? Ahora la calle Katz parecía estar ocupada también con criaturas sin brazos, dejándolos sin ningún lugar a donde ir. James se detuvo paralizado con horror y solo pudo mirar a las sombras retorcidas bailando entre la niebla. Incluso si trataba de correr otra vez, no había manera de que pudiera volver a la avenida Nathan. En ese momento de desesperación, se acordó de las advertencias que le había dado la mujer del cementerio. En el momento ciertamente no se las tomó muy en serio, pero ahora debió haberla escuchado. Debió haber dado la vuelta y haber huido cuando tuvo la oportunidad. Incluso después de haber encontrado al primer monstruo, debió haber dejado ese loco pueblo demente. Pero no pudo, su desesperada búsqueda de Mary. Él no podía solo rendirse. La simple idea de verla de nuevo, aunque fuera una vez, era suficiente para hacerlo continuar. Incluso ahora cuando las cosas habían vuelto tan peligrosas, ella era la razón de que sin importar cualquier cosa, él debía sobrevivir, incluso si significaba arriesgar su vida. Él simplemente no podía quedarse quieto a esperar la muerte. ¡Al diablo con ellos! James se impulsó hacia adelante rezando para que fuera capaz de encontrar un hueco entre los monstruos, o de que fuera capaz de empujar a uno de ellos hacia un lado y lograr pasar por la pequeña multitud. En el momento en el que se aproximó al primer cuerpo retorcido, la niebla pareció cambiar de color ante sus ojos y su boca, y sus ojos comenzaron a arder con un agrio olor podrido. Habiéndose perdido momentáneamente en el foco, corrió directamente hacia uno de los monstruos y fue tumbado en otra dirección. Golpeando fuertemente el pavimento, de repente fue atacado por una tos violenta y su boca se entumeció como si hubiese sido inyectado con anestesia. Era veneno. Ahora estas asquerosas criaturas estaban escupiendo veneno en el aire. ¿Cómo diablos pueden escupir veneno si no tienen boca? Mientras otro monstruo se tambaleaba hacia él, observó que su cuerpo estaba dividido por una grieta cavernosa que recorría desde su cuello hasta su cintura. Sus húmedas y oscuras entrañas eran totalmente visibles. La criatura se dobló hacia atrás como si estuviera tomando aire desde su segunda y bizarra boca. James tuvo la sensación de que estaba preparándose para rociar más de ese terrible veneno ácido, pero no estaba como para quedarse para averiguarlo. Balanceando su pierna, como un eje pateó la pierna del monstruo lo más fuerte que pudo, noqueando sus pies y dejándolo retorciéndose en el pavimento. La falta de sus brazos causó que se revolcara indefenso mientras intentaba pararse nuevamente. Poniéndose rápidamente de pie, James comenzó a patear a la criatura mientras estaba distraído. ¡Solo muérete! Sus duras botas atravesaron rápidamente la piel suave, dejándolo cubierto de pegajosos fluidos corporales. El monstruo chillaba y convulsionaba con cada impacto. Dándose vuelta, comenzó a mover sus piernas. Esto le permitió arrastrarse por el suelo. Al principio James pensó en escapar, pero con un rápido movimiento, el monstruo hizo un giro en U y se arrojó directamente hacia él. Estaba tratando de contraatacar. James se empezaba a sentir realmente mal. Todo su cuerpo estaba temblando y se estaba comenzando a sentir mareado. Sin duda por el veneno. Esto era malo. Si no se alejaba de allí pronto, no sabría cuánto más podría resistir. Dio un paso vacilante hacia atrás y su espada golpeó la cadena de una cerca haciéndola sonar. Espera, ¿tal vez sea una puerta? Jamás se dio vuelta. James se dio la vuelta y vio que efectivamente era una puerta. La empujó y se apresuró a cruzar al otro lado. Luego tiró la puerta y la cerró con seguro, dejando la reja metálica entre él y el monstruo retorcido. Detrás de él estaba un edificio de apartamentos de 3 pisos, hecho de madera,
Sus viejas tablas y su pintura pelada mostraba su edad. Junto a la entrada había una placa igual de vieja, la cual decía: Apartamentos Woodside.